Es un privilegio poder seguir con nuestra exposición de la primera epístola de Juan. Y hoy entramos en el capítulo 4, ese capítulo que trata de forma particular sobre algunos de los temas que Juan ya ha tratado. O sea, Juan desarrolla sus temas así, incluso él, después de haberlo expuesto, él luego vuelve para analizar aspectos adicionales. Y esto ocurre también en el capítulo 4. Juan ya ha hablado del peligro de los falsos profetas, pero ahora vuelve al tema para tratarlo de nuevo de forma explícita. Por lo tanto, esta exposición tiene como título: No todo es oro lo que reluce. Es un viejo refrán y es muy certero, desde luego, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hablamos del peligro de ser engañado. Y esto en el terreno en el cual nos movemos cuando estamos hablando de revelaciones divinas, tal y como fueron escritos en la Biblia, cuando estamos hablando de verdades eternas de nuestra relación con Dios. Es evidente que hay muchas personas en el mundo que son charlatanes y que en el nombre de la fe prometen el oro y el moro, como se suele decir, y sin embargo llevan a la gente al engaño. Entonces, el creyente no está expuesto a ese tipo de procedimiento sin defensa, pero hay que formarse. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy es un pasaje fundamental en este sentido. Vamos a hablar de 1 de Juan, capítulo 4, los versículos 1 al 6. 1 de Juan 4, 1 al 6. Y vamos a primeramente leer el texto. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias de corazón por este privilegio de poder estudiar tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir a través de tu revelación. Señor, te pido por todo lo que nos están escuchando en este momento, que tú abras su corazón y que esta semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y que sea de bendición. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Hablamos, por lo tanto, del peligro de ser engañado. Hay todo tipo de sectas que están proliferando en nuestros tiempos, y hay gente también dentro del mundo evangélico, ya no estoy hablando de sectas, que pretende tener mucho conocimiento, que pretende tener revelaciones particulares, conocimientos especiales, adicionales, gente que pretende ser apóstoles dotados de poderes extraordinarios,
etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas realmente en nuestros tiempos está proliferando por todos los sitios. Luego, algo más moderado, hay mucha gente que predica sin pretender ser algo especial, pero infelizmente muchas veces se les nota que aparte de mucha retórica, no hay mucha sustancia. En otras palabras, mucho ruido y pocas nueces. ¿Cómo podemos evitar ser engañado? Esto es un tema muy importante y por lo tanto, Juan aquí nos habla de algunas verdades relacionadas con el tema. En el contexto, una vez más, vamos a repasar lo que ya hemos visto en estas últimas semanas. En el contexto, hablamos de que Dios nos ha dado su espíritu, pero hay otros espíritus, plural, que son activos en este mundo. Son espíritus enviados del mismo infierno para engañar. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser discriminatoria. Y sé que esa palabra no goza de mucha popularidad en nuestros días, pero discriminar simplemente dice que se hace un juicio que hace la diferencia. No creemos todo. Hacemos una distinción entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Por lo menos, por lo tanto, discriminamos el uno del otro. Lo que tenemos que hacer y a lo que somos llamados es creer solamente lo que viene de parte de Dios. Tenemos que ser creyentes, pero no tenemos que ser crédulos. Hay que examinar al objeto de nuestra fe antes de confiar en él. Y esto es muy importante. La gente está dada a creer a alguien solamente porque habla bien y lleva corbata como yo en este momento. Pero no es el tema. El tema es averiguar qué es lo que esa persona está diciendo y si concuerda con lo que Dios ha revelado en su palabra. Lo primero que aprendemos en el versículo 1 de nuestro pasaje es, por lo tanto, que el engaño es una realidad. Y esto ya es bueno saber que esto es así, ¿vale? Porque hay mucha gente que anda por el mundo buscando la verdad que son muy ingenuos. Por lo tanto, lo primero es, como el engaño es una realidad, no hay que creer todo lo que se dice. Amados, no creáis a todo espíritu. Espíritu, aquí es una palabra para lo que hay detrás de aquellos que hablan de Dios, que hablan en su nombre, los que pretenden hacerte llegar un mensaje de Dios. No creáis a cualquier espíritu. Quiere decir que no creáis a cualquier persona que pretende hablar en el nombre de Dios. Porque el origen de sus enseñanzas es o bien el Espíritu Santo o algún espíritu engañador. Esto es la idea que Juan tiene en la mente cuando escribe esto. Ahora, es muy importante en este terreno. No hay zona neutral, ¿vale? Es imposible dar un mensaje neutral, ¿vale? O sea, o tú predicas lo que Dios ha revelado o haces lo contrario, ¿vale? Y, y no hay ahí una zona neutral, una zona gris. O es verdad o es mentira. Para entender esa palabra un poco mejor, tenemos que darnos cuenta que en los tiempos de Juan, había muchos maestros y profetas itinerantes. Había una tendencia entre los que escuchaban, o incluso tal vez algunos los que leyeron la epístola, de aceptar todo lo que se dice solamente porque viene alguien y dice que es un evangelista itinerante que conocía al apóstol Pablo o al apóstol Juan. Ellos muchas veces de forma ingenua abrieron sus puertas
y cuando ya era demasiado tarde, se daban cuenta de que han sido engañados. Esto es peligroso. Y esto nos lleva a algo que, sobre todo en nuestros tiempos, me gustaría mucho que tuviésemos en cuenta. Y esto es la siguiente lección. Lo sobrenatural y lo divino no es lo mismo. Lo divino es sobrenatural, pero no todo lo que es sobrenatural es divino. En el mundo invisible hay espíritus que engañan. Y esto no debería pasar al creyente. El creyente debería ser capaz de identificar el error, de distinguir entre el error y la verdad. Y la triste realidad es que muchos creyentes hoy en día no son capaces de hacerlo. ¿Y por qué no? Porque no se están formando en la fe. Si tú vas a un banco, en un banco normalmente la gente que está sentada en las cajas están entrenados a poder distinguir un billete auténtico de dólar o de euro de un billete falso. Entonces, claro, si a ti te viene alguien y tiene un billete de $20 de color morado y hecho de plástico, tú no tienes que ser un genio para darte cuenta que esto es un engaño. Es evidente. O sea, ese tipo de engaño no es el problema. O sea, el problema hoy en día no es que la mayoría de los creyentes están en el peligro de convertirse a la fe de Mahoma, al Islam. No, es evidente que esto no es la verdad para prácticamente todo el mundo. Ahora, los billetes de $20 o de 20 euros, que a primera vista tú no la puedes distinguir de un billete o saber si es un billete auténtico o un falso, estos son las buenas falsificaciones. Y hace falta entrenamiento para distinguirlos. Sí, hay máquinas, es cierto, que hacen ese trabajo, pero antes de tener las máquinas, incluso hoy en día, hay gente que está entrenada por lo que ve, por el tacto, incluso por el oído, de distinguir entre un billete auténtico y un billete falso. Pues esto en el mundo espiritual se hace de la misma manera. Una persona que sabe hacer esa distinción en un banco, pues tiene que entrenarse, tiene que esforzarse, tiene que ser enseñado en cursos, hablar con expertos que poco a poco le convierten también en un experto y entonces sabe distinguir. Y lo mismo debe de ocurrir con un creyente, por eso te estás formando, por eso estás estudiando la palabra de Dios como en este momento conmigo. Por eso te interesa lo que está escrito, no lo que José Hutter dice, sino lo que José Hutter dice está de acuerdo con lo que está escrito. Si eso te ayuda a entender el texto. Entonces, esto te va a capacitar a hacer la distinción entre lo que es la verdad y la mentira. Esto es un proceso que dura. Y posiblemente en el curso sí nos va a pasar que en algún que otro momento habrá alguien que nos puede engañar, ¿vale? Pero aprendemos de esto. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el engaño es una realidad y que no hay que creer todo lo que se dice. Por lo tanto, una consecuencia de esa verdad es lo que tenemos en la segunda parte del primer versículo. Por lo tanto, somos llamados a discernir de forma activa. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay que comprobar. ¿Qué es lo que hay que comprobar? Hay que comprobar lo que se enseña, la doctrina. Cuidado con aquellos que dicen, bueno, no hace falta realmente que lo busques en tu Biblia, ¿vale? Créemelo a mí. O porque lo tienes que creer porque el Señor me lo ha dicho así. Mucho cuidado con gente que lleva ese tipo de retórica, porque casi de entrada puedo asegurarte que te están llevando al huerto, como se suele decir, que
te están engañando. Allí tenemos el ejemplo en Hechos capítulo 17 de los creyentes de Berea. Es muy curioso porque dice de los creyentes de Berea en Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto es muy interesante. Ellos comprobaron, no era de Cortés. Y mira, aquí no hay nadie menos que el apóstol Pablo con su compañero Silas llegando a Berea. Y sin embargo, ellos escudriñaron a ver si lo que Pablo dice realmente era así. Y sabes que hay una cosa muy curiosa. Si miras el itinerario de Pablo, él pasó por Filipos, pasó por Tesalónica, pasó por Berea y pasó por Corintios. Ahora te das cuenta de una cosa. Hay una epístola a los filipenses, hay una epístola a los tesalonicenses, dos de hecho, y hay dos cartas escritas a los corintios. Sin embargo, no hay ninguna carta escrita a los bereos. ¿Y por qué no? Porque no era necesario. Porque en Berea no había ese tipo de problemas que había en otros sitios. Porque cada carta que Pablo escribe, con la excepción de Romanos, lo escribe porque había una necesidad. Y lo mismo hace Juan, ¿vale? Lo escribe porque se da cuenta que en su tiempo hay mucha gente que están siendo engañados. En Berea esto no era necesario. A los tesalonicenses, Pablo les escribe examinadlo todo y retener lo bueno, lo cual quiere decir descartar lo que no es bueno. O sea, es discriminatorio, de nuevo. O sea, coges el uno, pero no coges el otro. No el hecho de que alguien se levanta y habla en el nombre de Dios le acredita automáticamente. Por cierto, tampoco que esa persona haga un milagro. No es ninguna señal en este sentido que certifique su mensaje si este mensaje no está conforme con lo que Dios ha revelado. Esto es la idea de Deuteronomio capítulo 13, cómo discernir a los falsos profetas. Hay que pensar en lo que alguien dice y hay que examinarlo a la luz de la escritura. Esta es la última palabra y esta es la última autoridad. Sí, es verdad, siempre hay gente que dice, bueno, no hay que ser tan crítico. Bien, bueno, no hay que sospechar siempre de entrada, pero hay que ser crítico en cuanto a lo que la Biblia nos enseña y compararlo con lo que escuchamos. Quiere decir, lo que está en la Biblia nos sirve de piedra de toque para las cosas que escuchamos. Y en eso sí que hay que ser crítico. Por lo tanto, tú llevas tu Biblia al culto, ¿vale? Para poder examinarlo. Sí, es cierto que hay iglesias donde la Biblia podrías haberla dejado en casa, y no porque proyecten el texto bíblico en una pantalla, sino simplemente porque el predicador de turno simplemente no hace ningún hincapié en el texto. Usa el texto como pretexto para luego hablar lo que le da la gana, básicamente. De eso estoy hablando. Y aunque en tu iglesia el texto se proyecte en la pared, pues lleva tu propia Biblia, ¿vale? Porque es tu Biblia. Y en esa Biblia, pues tú tienes apuntes, haces todo tipo de cosas, tienes versículos subrayados y es como una espada afilada, lista para el uso. Yo no estoy en contra de que luego en el culto se use un teléfono móvil o otro artilugio para ver el texto. No quiero ser demasiado crítico, ¿vale? Y puede haber razones
para algunas personas de hacerlo de esa manera, ¿vale? Me parece perfecto. Pues mejor tenerlo así que no tener ningún texto. Pero si puedes, si cabe la posibilidad, si no es mucho pedir, lleva tu propia Biblia. Intenta seguir lo que el pastor dice. Y si no expone un texto, yo no digo que ese pastor es un falso profeta, pero digo que es mejorable lo que hace. Y si dice algo que no está escrito, entonces, bueno, allá entras tú con tu juicio, que tiene que ver con inteligencia, con saber hacer la diferencia. Sí, es cierto, esto significa que el culto como un momento de cerrar los ojos para descansar ha pasado a la historia. Nunca deberías estar tan despierto que cuando estás escuchando un sermón. Por cierto, también ahora. Porque si lo que se dice no se ajusta a lo que está escrito, entonces no vale la pena escucharlo. Y voy a ser muy insistente en ese punto. No pierdas tu tiempo. Si eso se repite, bueno, cualquier predicador puede tener un mal día o, en fin, pues se salta a la torera a sus propios principios. Esto puede pasar. Yo no digo que se debe, pero pasa. Pero si esto es una cosa continua, y si en vez de alimento sólido y sano, solamente recibes cosas que no valen la pena, que no son nutritivas, deberías plantearte realmente si esto es tu forma de malgastar tu tiempo un domingo por la mañana. Y sé que esto suena muy crítico y muy duro lo que estoy diciendo, pero la cosa es demasiado seria para exponerse a gente que no hace buen uso de la escritura. Y en eso sí soy bastante implacable. ¿Por qué todo esto? Porque no vivimos en una isla paradisiaca de los redimidos. Estamos bajo ataque. Y por lo tanto, hay que acompañar lo que se expone con una mente despierta. El creyente más sencillo no solamente tiene el derecho, sino tiene la obligación de evaluar lo que se dice a la luz de la palabra de Dios. Los que son peligrosos no son aquellos que nos persiguen o nos tildan de secta o que nos desprecian. Lo que realmente son peligrosos son aquellos que enseñan lo que no viene de parte de Dios. Estos sí que hacen un daño muy difícil de reparar una vez que haya cundido el error. Entonces, todavía estamos con el primer versículo, ¿vale? Pero el engaño es una realidad, eso lo vimos. Entonces, lo primero, no hay que creer todo lo que se dice. En segundo lugar, somos llamados a discernir de forma activa. Y en la última parte del primer versículo se nos enseña que la razón es que hay muchos falsos profetas. Dice aquí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No algunos, muchos. Y su autoridad está en su engaño. Para convencer necesitan retórica, les encanta subir el tono, gritan, cuentan historias, venden la religión, entre comillas, como otros venden aspiradoras o pasta de dientes, o seguros de vida o carros. Sí, son muy ágiles, sí, tienen buen uso de la palabra. Lo que pasa es que lo que sale de su boca es simplemente aire caliente. Otros les encanta, pone por delante su supuesta autoridad. Esto tienes que creerlo porque lo digo yo y yo soy el pastor. Parecen evangélicos, conocen y dominan todo nuestro vocabulario, pero muchos de aquellos que usan ese tipo de retórica
no predican a Cristo, Hijo de Dios resucitado. Predican algún ídolo que casualmente se llama Jesús, que parece al de la Biblia, pero que no tiene nada que ver. Es una imitación barata, es un Jesús, qué sé yo, made in un país donde se fabrican esto de forma barata, una reproducción del original. La verdad es que bastante bien hecha en algunos momentos, pero rechazable. La Biblia está llena de avisos contra falsos profetas. Dice aquí que han salido. Tienen su punto de origen en una estrategia satánica de confundir. Trabajan profesionalmente. Igual, el mayor peligro no sale desde algunas sectas, como los testigos de Jehová, los mormones o otras religiones como los musulmanes, la religión romana católica, cardenales, obispos. El peligro ya lo tenemos en casa. Los evangélicos tenemos nuestra propia gente que se dedica a esto. Nos faltan dos cosas hoy en día. En primer lugar, es un sentido de santidad de Dios y en segundo lugar, discernimiento. Si tuviéramos lo primero, posiblemente lo segundo se nos añadiría automáticamente. Hay una tolerancia increíble hacia doctrinas equivocadas en el mundo evangélico. Y esto nos debilita terriblemente. Les voy ahora a poner ejemplos. Podría tirar de ejemplos para aburrirse y es tristemente la verdad. Ejemplos no nos faltan. Incredulidad hacia ese tipo de personas que usan el evangelio como su propio negocio para engañar gente para sus propios fines, para manipularlos, para llevarlos bajo sus auspicios con la intención de ser su gurú espiritual, de aniquilar su propio pensamiento. Eso lo tenemos en el mundo evangélico hasta debajo de las piedras. La incredulidad puede ser una señal de madurez espiritual, tanto como la fe. Y si la incredulidad rechaza imitaciones de lo que es auténtico. Esto fue el aviso. Ahora vamos a ver cómo identificamos el error. Y esto lo tenemos en los versículos 2 y 3. ¿Cómo identificar el error? Bueno, esto tiene que ver con el conocimiento de la doctrina de la verdad y del conocimiento de la doctrina del error. Tenemos que conocer ambas cosas. Volvemos a la pregunta, entonces, ¿cómo se puede saber si un billete es auténtico o es falso? Una respuesta, Juan ya lo ha dado en ocasiones anteriores, es el fruto. O sea, vemos el fruto que sale de la vida de ese tipo de gente. Pero también hay un elemento teológico. Dios se ha hecho hombre. Aquí dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es más que solamente una fórmula teológica. Es la verdad central del Evangelio. Aquí no dice, por cierto, en este versículo 2, el que cree, sino el que confiesa. Bueno, los demonios creen que Jesucristo se ha hecho hombre, pero no lo confiesan. Confesar es reconocer como Señor, no recitar algo sin pensar. Confesar es hablar de algo como verdad en la cual firmemente creo. Confesar puede solo aquel que es salvo. La palabra en griega es la palabra homologeo. Homologar algo
quiere decir lo mismo sobre una cosa. Homologar un certificado es que un tribunal en el país A da un certificado que se reconoce en el país B, es homologado, lo cual quiere decir que se reconoce de la misma manera. Ahora, es decir lo mismo. ¿Dicen los demonios lo que dice Dios? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Dicen los falsos maestros lo que Dios dice? Y la respuesta es tampoco. Y aquí el test que sugiere Juan es el test de la encarnación. ¿Quién es Jesucristo? Esto implica también la razón por la cual Jesucristo vino. ¿Y por qué vino? Para salvar. Por eso es el Mesías, el ungido. Y la pieza central es a quién se predica. Bueno, en algunas iglesias antiguamente, bueno, yo no sé, hoy en día pocas iglesias lo hacen, pero antiguamente en algunas iglesias donde yo he predicado en España, se pone en letras muy grandes, aquí se predica a Jesucristo crucificado. ¿Quién es predicado? A Cristo quien vino para salvar lo que se ha perdido. Se habla del poder de la sangre de Cristo. Se habla de nuestra depravación total. Si es así, el mensaje es de Dios. Eso es el centro de nuestro mensaje, el Mesías, el Hijo de Dios, hecho hombre, que asumió la naturaleza humana para morir en nuestro lugar en la cruz. Esto habla de nuestro pecado, habla de la necesidad de un Salvador, que es el tema central desde Génesis 3:15. Él vino en la carne, lo cual quiere decir que él podía ser tocado. Ha venido en la carne, dice en el versículo 2. Habla de cosas concretas. Esto no habla de un Jesucristo espiritualizado que sigue teniendo algo de naturaleza humana. Esto habla de un Salvador que tiene toda nuestra naturaleza, eso sí, sin pecado. Negar estos hechos en doctrina y vida son señal de que sus personajes, que es decir, que los personajes que lo predican no son de Dios. Aún peor, son siervos de anticristo. ¿Sabías que ya vivimos en tiempos de anticristo? Bueno, esto para muchos es un choque cuando digo esto, pero esto es lo que nuestro texto, lo que Juan una y otra vez nos lo dice. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto excluye, por ejemplo, un solo ejemplo, todo lo que es la teología liberal, que no creen en esto, que ni siquiera creen en la auténtica resurrección de Cristo. Ahora, esto quiere decir, este es el espíritu del anticristo. Y el anticristo, desde los tiempos de los apóstoles, vive y goza de buena salud. No tiene nada que ver con lo que leímos en el libro de Apocalipsis, porque allí la palabra anticristo ni siquiera sale. Anticristo sale en Juan y anticristo es todo aquel que predica un evangelio que no es evangelio. No creo que esto sea tan complicado de entender. Por lo tanto, esa idea que a ver cuándo vendrá el anticristo es una pregunta tan ajena a la escritura como la pregunta que se discutía en la Edad Media: ¿cuántos ángeles son capaces de bailar sobre la punta de un alfiler? Ridículo, porque no leemos la escritura. ¿Cuándo vendrá el anticristo? Pues, queridos hermanos, a ver si leemos juntos lo que pone aquí. ¿Y qué dice aquí? Y que ahora ya está en el mundo. Esto se escribió hace 2000 años y sigue siendo una verdad hasta el día de hoy. El anticristo
en sus múltiples formas vive y goza de buena salud. Y mientras que la iglesia de Cristo especula si el anticristo es el Papa o algún presidente de turno, o vete tú a saber quién, a través de sus siervos está haciendo estragos en medio nuestro. Es una táctica perfecta y diabólica. Una escatología mal enseñada y mal enfocada, pues pierde completamente el norte. Y es hora de que ya nos despertemos de nuestros sueños y fantasías proféticos. Ya estamos en medio del engaño, donde se predica el evangelio anticristo, el que se opone a Cristo, o que el que se pone en lugar de Cristo, hace su trabajo. Martín Lutero dijo, donde Dios construye su capilla, construye su iglesia, el diablo pone su capilla al lado. Ahora, de los falsos profetas, Juan dirige su atención ahora a los que le escuchan, y estos son los creyentes. En primer lugar, en versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí tenemos el ejemplo de los creyentes que no se han dejado arrastrar por el error, pero más que esto, no solamente han resistido, sino aquí dice que les han vencido a los que siembran el error. ¿Y por qué lo han hecho? Bueno, porque son de Dios. Esta es la respuesta que tenemos aquí en el versículo. Han quitado la máscara a aquellos que engañan, han demostrado públicamente su error. ¿Y cómo lo han hecho? Pues con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Los habéis vencido? ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto habla del Espíritu Santo. La iglesia no solamente no será vencida, sino vence. Ahí está Mateo capítulo 16. Lo he dicho muchas veces. Quien ataca, quien defiende, es la iglesia quien ataca. Son las puertas del Hades que intentan defenderse como puedan, pero no serán capaces de hacerlo, sino finalmente tendrán que claudicar delante de la iglesia. ¿Somos impotentes ante el error y el engaño? No, gracias a Dios no lo somos, porque a través de su Espíritu Santo la iglesia vence. Un creyente y una iglesia no son indefensos ante el error. Esto es muy importante. No somos carne de cañón del adversario. El Espíritu Santo no permitirá que su iglesia pierda ni esta la batalla ni otra. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, con la Biblia en la mano, no hay que temer a nadie ni a nada. Esto en cuanto a los creyentes, y creo que estos son versículos que son bastante alentadores para cada uno de nosotros. Pero ahora, otro grupo de los cuales habla Juan aquí, lo tenemos en el versículo 5, los falsos profetas. Y escucha lo que dice de ellos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los que engañan siempre tienen un público numeroso. Por lo tanto, si yo veo a veces gente que habla ante estadios enteros, esto no es prueba ninguna, ¿vale? Es que hay payasos vestidos de pastores evangélicos que pueden llenar estadios. Otros hablan el mensaje, hay ambas cosas. A la gente encanta escuchar ese tipo de gente. Predican un evangelio adaptado a las necesidades de su audiencia, como es, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, porque es mejor ser guapo y rico que feo y pobre. Entonces, si alguien te vende
la llave del éxito, pues tendrás tu audiencia, te lo garantizo. Bueno, de esos falsos profetas aquí se dice tres cosas. En primer lugar, son del mundo, no son creyentes. Suenan fantásticos, pero Dios no les conoce. Ahí está Mateo capítulo 7, nunca os he conocido. Y estamos hablando de exorcistas, de profetas, estamos hablando de gente que hace milagros. El veredicto de Cristo es nefasto, nunca os he conocido. Segundo lugar, no solamente son del mundo, sino hablan del mundo. Hablan de lo que la gente quiere escuchar. Ah, ¿no queréis pasar bien? Bien, Jesús os da la marcha que necesitáis. ¿Queréis ser ricos? Pues Jesús os dará lo que queréis. ¿Queréis tener éxito en la vida? La clave es Cristo. Jesús os dará poder. ¿Queréis ser guapos, sanos, fuertes? Ahí está Jesucristo para dártelo. ¿Queréis seguir con vuestra vida? No te preocupes, lo importante es que creas en Él. ¿Quieres disfrutar de la vida? Pues tranquilo, Dios no es un aguafiestas, es un buen chico. Bueno, estoy parafraseando, exagerando un poco para que entendamos. Esto es el Evangelio del mundo. El que predica la cruz de Cristo muchas veces no llena estadios, muchas veces no llena una iglesia, muchas veces ni siquiera llena una habitación. No es la cantidad de audiencia que es decisiva, es lo que predica. Ahí está la diferencia. Y al mundo, además, dice aquí, le encanta esto. El mundo los oye. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo es muy religioso. Y lo vemos en nuestros días. La religión se pone cada vez más de moda. Y un tercer grupo que tenemos, que son los apóstoles. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿De quién está hablando aquí, Juan? Pues, ¿de los pastores? No. ¿Cuántos quisieran que esto hablase de ellos? Pero no habla de ellos. Habla de Juan, habla de Pedro, de Santiago, de Pablo, habla de los apóstoles, habla de la autoridad apostólica. La verdad sigue entre nosotros, dice Juan, y hoy, 2000 años más tarde, estos apóstoles ya no están, pero está la palabra que han dejado. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y la verdad apostólica es escuchada por los que son suyos. Donde está la verdad apostólica, aquí misma, aquí misma. En la medida que demos importancia a la verdad apostólica, en esta medida el espíritu de la verdad está en nosotros. Cuidado con aquellos que pretenden hablar de Dios y hablan y hablan y hablan, pero que luego dicen, no es necesario que traigas tu Biblia a sus cultos ni a sus sermones. Como mucho te leen un versículo y luego hablan y hablan y hablan, pero no es necesario ni posible siquiera seguirles con la Biblia abierta, porque no hablan de lo que dice la Biblia. Y me temo mucho que esto es el espíritu de la mentira, del engaño, y si lo queréis así, el anticristo, y lo siento mucho, no me lo he inventado yo, lo dice Juan. Si te enfadas, no te enfades conmigo, enfádate con Juan. Es el verdadero siervo de Dios que habla la palabra y la expone y la explica. Si no lo hace, aunque se llamase siervo de Dios 100,000 veces y todo lo que quieras adicionalmente, engaña a sí mismo y engaña a los demás. El anticristo está en medio de su iglesia y hay que tener mucho cuidado. Es tiempo de despertar. Estamos en medio de una batalla importante. El anticristo lleva mucho tiempo haciendo sus estragos.
son los falsos profetas, los que ponen a temblar a veces la iglesia sin poder vencerla. En este mismo momento te quiere engañar, te quiere cegar. Y por lo tanto te imploro, despierta de tu sueño, hermano y hermana, y escucha. Así es como se lucha. Es hora de que nos arrepentamos de tomar tan a la ligera lo que es un asunto muy serio, nuestra relación con Dios. Abre tu Biblia, ábrela, léela, estúdiala, aplica sus enseñanzas a tu vida. No te dejes vencer por Satanás, porque como creyente tienes el Espíritu Santo. Y esto es el mensaje de estos primeros 6 versículos de 1 de Juan capítulo 4. Quiera Dios que sigamos a lo que Él dice. Vamos a orar. Señor, pedimos que tú bendigas esa palabra y que nos ayudes a poner esa palabra en práctica, tu verdad revelada en la Biblia, que sea nuestro alimento diario y que la cuidemos y que la apliquemos a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.